¿Cómo están? Qué gusto en saludarles. A través de este medio estoy agradecido de que podamos estudiar la Biblia. Son sesiones cortas, pero espero que Dios nos permita su entendimiento, su sabiduría y la guía de su espíritu para poder compartir la palabra de Dios. Entonces, en esta primera sesión me gustaría que leyéramos un pasaje de la Biblia, ya que el libro de Génesis es el inicio, es el comienzo de las Escrituras, es el comienzo de la Biblia. Dios es un Dios de orden. Para poder enseñar al mundo, también Dios con orden trabajó y preparó. Entonces la Escritura también ordenadamente ha sido establecida por Dios. Génesis es el inicio de la Biblia. Entonces vamos a buscar un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 26 al 28 voy a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En estos versículos que acabamos de leer podemos conocer el plan de Dios y es muy importante que podamos comprender cómo Dios dejó escrito en la Biblia, ya que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas ideologías y muchos pensamientos que circulan, que fluyen alrededor del mundo y entre las personas. Pero a través de la Biblia es la única manera que nosotros podemos conocer y comprender verdaderamente el plan de Dios, el corazón de Dios y cómo Dios desde el principio había diseñado y planeado todas las cosas. Entonces, en este capítulo 1 del libro de Génesis, Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, en el primer lugar, podemos entender en estos versículos, Dios habla en plural, hagamos. Entonces, la Biblia nos muestra a Dios trino, Dios de tres partes, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos, de estos tres seres, si podemos llamar de esta manera, cada uno de estos tres seres tiene su propio plan, tiene su propia formación para llegar a ser un solo Dios. El Padre, podemos decir, es el arquitecto, es el creador, es la mente. El Hijo es el Señor Jesucristo, es el Verbo. Por eso en los Evangelios se muestra al Señor Jesucristo como el Verbo encarnado. El Verbo es la palabra. En San Juan capítulo 1 así está escrito, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La palabra verbo en la Biblia en el inglés no dice la traducción verb como verbo, sino word como palabra. Entonces, en el principio era la palabra, podemos entender, en el inglés es más claro, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esta palabra se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Y luego, el tercer ser es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ejecutor, quien ejecuta, quien cumple aquella palabra. Entonces, así tres son uno. Por eso Dios dijo, hagamos. Se refiere a esta Trinidad de Dios. Entonces, Dios desde el principio tuvo un plan, ha hecho al hombre o ha creado al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Muchas personas creen que Dios tiene una figura como un cuerpo, como nosotros. Por eso algunas personas equivocadamente dibujan a Dios. Entonces a Padre Dios lo muestra como un abuelo sentado en algún trono y el Hijo más joven, el Espíritu Santo, una paloma. Pero está equivocado. Dios es espíritu, está escrito en San Juan capítulo 6, el versículo 63. Las palabras de Dios son espíritu, Dios es espíritu. Entonces,
La imagen y semejanza con la que Dios ha creado al hombre se refiere al espíritu. Entonces, el cuerpo, nuestro cuerpo, podemos comprender así la creación del hombre o la formación del hombre, primero Dios en espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, es la parte fundamental de los hombres. El espíritu es lo que nos conecta con Dios. El espíritu es lo que nos une a Dios. Sin la conexión del espíritu no puede haber una verdadera conexión con el Padre, con Dios. Porque Dios este cuerpo en realidad lo ha hecho no con tanto interés, por eso Dios lo ha hecho con polvo de la tierra. El polvo, nosotros sabemos bien, es un material poco apreciado. ¿A quién le gusta el polvo? ¿A quién en su casa le gusta ver el polvo? O en la tierra, cuando hay un fuerte viento, se levanta la tierra. ¿A quién le agrada la tierra, el polvo? Es muy desagradable. Porque Dios ha creado al hombre, o mejor dicho, ha formado al hombre con el polvo de la tierra. ¿Por qué? Es un material no tan valioso. Sí es un material fundamental para la construcción elemental de los materiales de las cosas, pero no es fundamental. Entonces Dios, en tres partes podríamos dividir la creación de los hombres también. Es el espíritu, que es la parte fundamental. También es la carne, el cuerpo, este cuerpo que nosotros usamos, en el cual habitamos, y el alma. El alma, que también podemos llamarla, o sea, los sentimientos, lo que nos hace pensar, lo que nos hace entristecernos, lo que nos hace tomar decisiones. Esto es a lo que la Biblia llama también el alma. Entonces, por ejemplo, los animales también tienen el alma, porque los animales cuando tienen sus crías, instintiva y naturalmente quieren cuidar, alimentar a sus crías. Es un instinto natural, es el alma. Pero los animales no tienen una intuición, no tienen un sentido para buscar a Dios, para consultar a Dios, para acercarse con su Creador. No tiene este instinto. Por eso hay un abismo de diferencia entre los seres humanos y las bestias, los animales. Porque Dios a los hombres, con mucho amor, con su plan y su voluntad, ha tenido a bien darnos el Espíritu. En el libro de Eclesiastés capítulo 3, el versículo 11, aparece esta palabra. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo nos hace entender todo lo que Dios ha hecho en su tiempo, lo ha hecho hermoso. Desde el principio hasta el fin, dice. Y, muy importante, Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es el gran don de Dios y su amor que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Por eso, los hombres, desde nuestra naturaleza, desde nuestra concepción, mientras que vivimos en esta vida, algunos muy temprano de la vida, algunos desde niños. Hay algunos adultos, cuando escuchan a sus hijos, tienen unas preguntas muy extrañas. Papá, ¿por qué nosotros vivimos en este mundo, en esta vida? ¿Cuál es el plan, la misión de esta vida, de este mundo? También algunos niños se preocupan. Papá, yo no quiero que papá muera, no quiero que mamá muera. Algunos padres se confunden. ¿Por qué mi hijo, por qué mi hija tiene esta forma de pensar? ¿Qué clase de pensamiento, qué clase de pregunta tiene? ¿Por qué? Es un despertar espiritual. Desde muy niño piensa en la eternidad. Desde muy niño piensa que hay algo después de la muerte. Desde muy niño tiene inquietud. ¿Para qué nosotros vivimos en esta vida? ¿Por qué nosotros estamos en este mundo? Entonces, estas inquietudes se trata de lo que Dios ha dicho, que Él ha puesto el deseo de eternidad en el corazón de los hombres. Es una parte espiritual muy sensible que solo los seres humanos tienen. Desafortunadamente, hay personas que aunque pasan muchos años de la vida, 20, 30, 40 años, a lo largo de su vida nunca se interesan de lo espiritual, nunca se interesan de su espíritu, nunca le importa si al morir qué sucederá,
Hay la existencia verdadera de un infierno, un cielo, hay verdadera vida eterna. No tiene esta concepción porque no le ha llegado todavía el despertar espiritual. Sin embargo, ya en nuestra esencia, en nuestra constitución, fundamentalmente, Dios ha puesto el deseo de la eternidad. Por eso muchas personas cuando llegan a una edad, a una cierta edad avanzada, cuando ya comienzan a salir arrugas en el rostro, comienzan a salir canas, la fuerza del cuerpo comienza a menguar, entonces las personas se preocupan. No quiere que se acerque el día final, el día de partir, el día de la muerte. Cambia el color de su cabello, los que pueden operan las arrugas, trata de ser joven, trata de mantener el físico, se esfuerza para no llegar al fin o al destino final que ya está establecido para todos los hombres. Como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 27, que Dios ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya que Dios lo estableció, ningún ser humano podemos evitarnos de este juicio. Ustedes cuando ven en el libro de Génesis, antiguamente Dios a los hombres había dado muchos años de vida, 800, 900 años de vida. Pero después de que el hombre cayera en pecado, Dios ha determinado que la edad de los hombres fuera 120 años como un máximo. Por eso vemos, las personas más longevas en todo el mundo no logra pasar los 120 años, 110, 115 años, porque eso ha sido la determinación de Dios para los seres humanos. Entonces, volviendo a esta palabra, Dios ha puesto el deseo de eternidad en el corazón de los hombres. Por eso, quien quiera que sea, aunque sea una persona que se llame a sí mismo que no cree en Dios, es una persona incrédula, aunque él mismo llame a sí mismo ateo, que no cree nada. Cualquiera que sea la persona cuando se encuentra en una situación de emergencia, una situación de vida o muerte, algo natural, al escuchar muchos casos y testimonios, algo natural que nace desde el alma, buscar a Dios. Dios, ayúdame. Dios, sálvame. Entonces, es un momento en la vida, comienza un despertar, comienza a darse cuenta que más allá de él, más allá de lo que ve, más allá de lo que percibe y entiende, hay alguien. Un ser mayor que nosotros, un ser superior. Aquel ser mayor y superior que Dios desde el principio dejó en nosotros un vestigio de lo espiritual para que pudiéramos encontrarnos con él. Tarde o temprano, a lo largo de nuestra vida, poder realmente tener un encuentro con Dios, porque ha sido su plan y su voluntad desde el principio. Entonces, en el versículo 28 de Génesis 1 que leímos, dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Han sido las bendiciones de Dios. Antes de que el hombre cayera en pecado, Dios bendijo en gran manera a Adán. Adán, toda esta creación es para ti. Mírala crecer, mírala desarrollarse y sojuzgadla. O sea, enseñorearse sobre la naturaleza, sobre las bestias, ha sido una de las bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre, después de que dejó a Dios, por la caída del hombre en pecado, desde Adán y Eva, toda la humanidad en nada puede sojuzgar, sino más bien queda sojuzgado por muchas cosas. Hoy en día es muy común ver a los jóvenes cómo se caen en la adicción a los videojuegos, cómo se caen en la adicción en las drogas, cómo se caen en diferentes vicios. No pueden enseñorearse. Aunque quisiera dejarlo, quisiera no ser arrastrado, no caer, no puede evitarlo. Lo arrastra, lo jala, lo lleva. En lugar de sojuzgar, es sojuzgado. En lugar de dominar, queda dominado. Es una particularidad del hombre. Mientras que Adán estaba con Dios, Adán tenía autoridad y tenía potestad y tenía valor y tenía dominio
y tenía espíritu de valentía, porque estaba cerca y conectado con Dios. Pero luego que el hombre se cayera en pecado, después de dejar la palabra de Dios, la cobardía, el temor, la inseguridad, la incredulidad y muchos males que atacan a los hombres llenaron al corazón de los hombres. Entonces, duda, desconfía, está lleno de inutilidad. En muchos sentidos se hace inútil, incapaz. Entonces nosotros debemos ver, en el libro de San Juan capítulo 15, el versículo 1 al 5 está escrito: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced a mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un día el Señor Jesucristo, mientras que el Espíritu Santo le inspiraba, como una forma de nuestra comprensión, habló sobre la vid y los pámpanos. La vid es el árbol de la uva. Los pámpanos son las ramas. El Señor Jesucristo, ¿cómo lo describió? Ustedes son pámpanos, dijo. Son ramas. Una rama sin estar conectada a la vid, ¿qué es? ¿Qué puede hacer? Un pámpano desconectado de la vid es inútil, inservible, nada puede hacer. Entonces Dios quiso que nosotros comprendiéramos desde el principio. Él no nos ha formado con alguna capacidad, con alguna condición, con algún bien especial, sino desde el principio de nuestra formación y creación, que fuéramos dependientes de Dios. Por Dios vivir, por Dios respirar, por Dios pensar, por Dios decidir, por Dios hacer la vida. Esto ha sido el plan original de Dios desde el principio. Pero, ¿qué ha sucedido? Los hombres caídos en pecado, desconectados de Dios, nada puede hacer. Ante todo y por todo cae rendido. Unas pequeñas situaciones lo vencen. Unas pequeñas dificultades lo arruinan. Es el camino al fracaso. El camino sin Dios, el camino sin evangelio, el camino sin palabra de Dios, es el camino seguro al fracaso. Como esta palabra ha dicho: separados de mí, nada podéis hacer, ha dicho el Señor. Nada puede hacer. ¿Qué puede hacer desconectado de Dios? Parece que haría muchas obras. Parece que tendría algunos logros, algunos éxitos. Todo es temporal. Parece que puede llevar a cabo todos sus planes. Parece que puede cumplir todo lo que se decida. Parece que puede hacer todo lo que quiera. A lo largo de la vida, pasando el tiempo, largo el tiempo, corto, se da cuenta. No lo puede hacer. No lo puede cumplir. Sus planes, sus deseos, sus sueños, todo lo que se decide hacer, todo lo que planea hacer, tarde o temprano se arruina. Se desvía, se corrompe. Va por un camino que no quiso ir en un principio, un camino desviado, un camino torcido. Entonces, nosotros a través de estos versículos podemos entender: Dios nunca quiso que el hombre fuera independiente, que el hombre viviera por sí mismo, sino que estuviera con Dios, que caminara con Dios y una vida tan bendita, tan feliz pudiera vivir. En el capítulo 2, el versículo 24 de Génesis dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para que nosotros pudiéramos entender a Dios, Jesús muchas veces lo expresó. ¿De qué manera? Yo soy el pan, dijo. El pan. Nosotros sin pan podemos vivir, no podemos vivir. También el Señor Jesucristo se presentó en la Biblia como el agua. Yo soy el agua de vida. El agua, el 70% de nuestra formación del cuerpo, somos agua. Entonces, sin el agua, nosotros no podemos vivir. Necesitamos del agua, beber el agua, por el agua podemos sobrevivir. También Dios dijo que Él es el pastor, nosotros las ovejas.
La característica de una oveja débil, media ciega, muy torpe, inútil en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué que pudiéramos entender? Él es el pastor. Él es el que cuida a las ovejas. Las ovejas por sí mismas no se pueden cuidar. Necesita depender del pastor. Sin el pastor, nada puede hacer una oveja. Entonces, Jesús dijo, yo soy el pastor, ustedes son las ovejas del rebaño. Las ovejas del rebaño en sí mismas, torpes, débiles, inútiles. Exactamente igual que la condición humana. En muchos sentidos torpes, en muchos sentidos débiles, en muchos sentidos incapaces, en muchos sentidos, ¿por qué? Porque Dios así nos ha formado, así ha hecho al hombre para que pudiéramos depender de Él. Entonces, en su maravillosa creación, dijo que ha creado que el hombre, para que se una a la mujer, que sea una sola carne. En este maravilloso plan de Dios, el hombre y la mujer, cuando se unen, cuando por la voluntad de Dios se unen, algo muy natural que sucede, dar a luz a los hijos. ¿Por qué? Dios ha formado a la mujer un poco diferente que el hombre. A Dios a la mujer le ha dado la condición para que la mujer tenga una casa donde habite un nuevo ser. Las mujeres a lo largo de su vida, cada mes, desde que inicia un ciclo en su vida natural, la concepción, la creación de los óvulos, una vez al mes. A lo largo del año, 12 veces, 12 óvulos. Por eso se dice que una mujer sana promedio, unos 500 óvulos produce a lo largo de toda su vida. ¿Qué sucede? Cada que no se fecunda, es decir, cada que no llega la semilla del hombre a la mujer, de su cuerpo sale la sangre mezclado con todo lo que el cuerpo había preparado para recibir una nueva vida. Entonces la Biblia, ¿cómo llama a este ciclo? Inmundo. Lo considera sucio. ¿Por qué razón? Porque no se completó la vida para lo cual estaba formado. La vida de los seres humanos exactamente es igual. Todo lo que hacemos en esta vida, muchos logros, mucho estudio, mucho trabajo, muchas ocupaciones, pero a lo largo de la vida no llega la semilla de Dios, no llega la palabra de Dios. Entonces, la vida de aquella persona es una vida inmunda, una vida sin sentido, porque no ha llegado la semilla de Dios, no ha llegado la palabra de Dios a su vida. No importa qué haga en la vida, cuánto se esfuerce, cuánto logre, cuántos éxitos tenga. El día que esté delante de la presencia de Dios, no verá en qué universidad estudió y cuántos logros tuvo, y cuánto dinero juntó en el banco. Para nada y de nada Dios verá esto. Dios preguntará, ¿cuántas semillas guardaste en tu vida? ¿Cuántas semillas almacenaste en tu vida? La palabra que yo envié, ¿cuántas palabras recibiste? ¿Qué palabra trabajó en tu vida? Será la pregunta de Dios. Entonces podemos entender esta maravillosa creación de Dios en su plan, para que el hombre, como esta forma ilustrativa que Dios ha hecho en los hombres, de la semilla del hombre producir la vida en el cuerpo de la mujer. Por eso Dios también se presenta como nuestro marido. Aunque en un momento no quisiéramos estar de acuerdo, entonces todos ante los ojos de Dios seríamos como mujeres, la mujer de Dios en el sentido espiritual, sí. ¿Por qué? A través del Creador, a través de Él, que es el hombre, se presenta como el marido. A través del marido, dar a luz, recibir su palabra, recibir su alimento, recibir el pan, recibir el agua que es la vida, a través de su palabra, a través de su evangelio vivir. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Ya has nacido con este cuerpo, pero es necesario nacer de nuevo, porque sin nacer de nuevo nadie puede estar delante de la presencia de Dios. Entonces, en esta primera sesión, nosotros podemos entender, ante los ojos de Dios, ante su maravilloso plan y voluntad, nosotros, sin la palabra, sin su guía, sin su dirección, estamos perdidos. Somos pecadores, estamos apartados de Él.
Espero que nosotros, a través de este estudio, estudiando en cada sesión, podamos comprender cómo poder regresarnos a su voluntad y a su plan y cómo poder reconectar nuestro corazón con Dios. Hoy, en esta hora, en este momento, hasta aquí, vamos a compartir. Gracias.